Desde la diapositiva 1 hasta la diapositiva 20. Bien, me pecha escucha. Hoy les vamos a hablar sobre Eric Hobsbawm y su libro Guerra y Paz en el siglo XXI, que nos habla en estas páginas de los grandes problemas a que nos enfrentamos, ya sea la guerra, la paz y las posibilidades de un orden mundial, del proyecto imperial, de los Estados Unidos, etc. El primer capítulo nos cuenta que el siglo XX ha sido el más sangriento en la historia conocida de la humanidad. Nos dice que cronológicamente abarca 3 periodos: el periodo de la Guerra Mundial con Alemania como eje de 1914 a 45, el periodo de la confrontación entre las dos superpotencias de 45 al 89 y el periodo que se inició con el fin del sistema clásico de equilibrio de poder internacional. También nos dice que el mundo, al ser demasiado grande, complicado y plural, no parece factible que Estados Unidos ni ninguna otra potencia estatal pueda consolidar su dominio. Una sola superpotencia no puede compensar la ausencia de autoridades globales, máxima a la vista de la falta de convenciones, como para que los principales estados se sometan a ellas. El segundo capítulo nos cuenta que la historia avanza a una velocidad que amenaza el futuro de la raza humana y del medio natural. Nos cuenta que el declive y la caída del sector de la población mundial dedicado a tareas agrícolas es obvio en el mundo desarrollado, ya que no quedan en Europa o en América países con más del 50% de la población dedicada a la agricultura. Hobsbawm piensa que la verdadera cuestión es saber si un proyecto, el del dominio global por parte de un solo Estado, es posible, y si la reconocida superioridad militar de Estados Unidos puede no solo implantarse en este dominio, sino también consolidarlo. Y Hobsbawm se contesta diciéndolo. El tercer capítulo nos cuenta que hay 4 intentos actuales de resucitar el imperio mundial como modelo para el siglo XXI. El primero es la extraordinaria aceleración de la globalización desde la década del 60. El segundo es el colapso del equilibrio de poder internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial. El tercero es la pérdida de capacidad del llamado Estado-Nación soberano. Y el cuarto es la proliferación de catástrofes humanas de masas. Cuando concluyó la época de los imperios occidentales en ultramar a mediados del siglo XX, Gran Bretaña reconoció los aires de cambio, y entonces se acomodó más fácilmente a su pérdida política. Entonces el autor se pregunta si aprenderá Estados Unidos esa lección o se verá tentado a mantener su predominio global. En el cuarto capítulo nos dice que en nuestra época todavía prevalecen los estados-nación, y ese es el único aspecto en el que la globalización no parece tener efecto. Pero se trata de un tipo particular de estado, en el que casi todos sus ciudadanos corrientes desempeñan un papel importante. Estados Unidos pretende ir a la guerra, instaurar unos cuantos gobiernos amigos y volver a casa, pero esto no funcionará. En términos puramente militares, la guerra de Irak ha sido un éxito, pero como era puramente militar, menospreció las tareas a llevar a cabo cuando se ocupa un país, gobernarlo y mantenerlo. El modelo de democracia que Estados Unidos pretende ofrecer al mundo en Irak es lo contrario de un modelo. En el 89 tocó a su fin el sistema internacional de potencias, por primera vez en la historia europea desde el siglo XVIII, y ninguno de los intentos unilaterales por crear un nuevo orden global ha tenido éxito. Entre tanto, en los años 90 asistimos a una notable balcanización de las grandes zonas del viejo mundo, a causa principalmente de la desintegración de la URSS y de la caída de los regímenes comunistas en los Balcanes. Hobsbawm considera la xenofobia como un reflejo de la crisis de una identidad nacional, culturalmente representada por Estados-nación, donde todo el mundo tiene acceso a la educación y a los medios de comunicación, y en un momento en el que la política de una identidad colectiva busca una regeneración artificial. En el capítulo 6, llamado Las perspectivas de la democracia, Hobsbawm indica que la mayoría de los sistemas políticos estables que los observadores imparciales no tendrían inconveniente en considerar democráticos son hoy monarquías, ya que éstas parecen haber perdurado mejor en este contexto político, a saber, el de la Unión Europea y Japón. En los países cuyas tradiciones de gobierno representativo llevaban largo tiempo establecidas, la democracia no solo se aceptaba porque los sistemas alternativos parecieran mucho peores, sino también porque, a diferencia de lo sucedido en la terrible época de las guerras mundiales y de la catástrofe económica global, era muy poca la gente que sentía la necesidad de un sistema alternativo. El capítulo 7 nos dice que nos hallamos embarcados en un proceso por el que los estados poderosos se han lanzado a una reorganización planificada del mundo. Las guerras que se libran en Irak y Afganistán están destinadas a generar orden en el mundo mediante la difusión de la democracia. La retórica que rodea a esta cruzada implica que el sistema tiene en su mano traer la paz en vez de sembrar el desorden. La campaña para difundir la democracia no solo amenaza la integridad de los valores universales, sino que no alcanzará el éxito. El siglo XX ha demostrado que los estados no podían ponerse simplemente a rehacer el mundo o a abreviar las transformaciones históricas.
Tampoco les es dado generar con facilidad un cambio social mediante el expediente de transferir instituciones a través de las fronteras. La violencia social en general y la violencia política no tienen nada que ver la una con la otra, dado que una parte de la violencia política de la peor clase puede producirse en países dotados de una tradición política y social notablemente no violenta. No obstante, no es posible mantenerlas separadas en los países de tradición liberal, aunque solo sea porque dichos países son precisamente aquellos en los que la violencia política no oficial ha adquirido mayor relieve. En Europa, en conjunto, al menos durante los dos primeros periodos que aquí hemos estudiado, se opuso a la nueva violencia política una fuerza limitada que no causó fisuras dignas de mención en los gobiernos constitucionales, aunque se produjeran en algunos momentos de histeria y unos cuantos abusos de poder graves, en especial por parte de la policía de los estados y de las fuerzas armadas, bien formales o informales. Por último, el capítulo 9 nos dice que está claro que el desorden público, incluso en la forma extrema del terrorismo, no depende de la alta tecnología ni de los equipamientos caros, como quedó demostrado el 11 de septiembre de 2001. Por consiguiente, y aunque no conviene olvidar que el mundo de hoy está más inundado que nunca de objetos que matan y mutilan, ese es únicamente uno de los elementos del problema. En la práctica, el verdadero peligro del terrorismo no reside en la amenaza real de un anónimo puñado de fanáticos, sino en el miedo irracional que sus actividades provocan, y que tanto los medios como los gobiernos imprudentes espolean, poniendo con ello en riesgo el modo de vida que se supone ha de protegerse. Y bueno, eso es todo, amigos. Estas han sido las 18 ideas que he podido sacar del libro Guerra y Paz en el siglo XXI. Así que si os ha gustado darle like, y si no pues dale también like, que siempre viene bien, ¿sabes? Un saludo a Oscar.